Ok, buenas tardes. Hoy estamos a 8 de julio del 2023. Otra vez estamos aquí a Shabbat Shalom con todo gusto, haciendo obediencia al mandamiento que el Padre nos da, donde dice que las personas que guardan el Shabbat, entre ellos y hay una señal, una marca especial, dice su palabra. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a continuar con el libro de Santiago, que ya lo habíamos empezado, pero primero vamos a poner el estudio bíblico en oración. Gracias te damos, Señor, y te pedimos bendición para este estudio bíblico, que sea un vehículo tuyo, Señor, que seamos vehículo tuyo para que tú puedas hablar tu palabra. Habla a través de nosotros y lleva la palabra a las personas que necesiten escuchar este mensaje. Quítales el velo de sus ojos, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que también tengas en consideración las intercesiones por las que cada una de las personas que están aquí y las que luego verán este estudio bíblico, para que les concedas, Padre, las peticiones de su corazón. Te damos gracias por lo bueno, lo maravilloso que has sido con nosotros en toda esta semana, por tu protección, por la provisión y principalmente porque pones en nuestro ser el anhelo de buscarte con todo nuestro corazón, que no nos cansamos, Señor, en todo el día de estarte buscando, que no nos aburrimos de estar haciendo eso, que estamos siempre buscando y buscando, y aunque las otras personas nos digan, pero que no te cansas de siempre estar con la palabra de Dios. No, no nos cansamos, Padre, porque tú eres el que has puesto en nosotros este deseo en nuestro corazón, y te agradecemos tanto porque nos has dado este privilegio. Bendice, Padre Santo, todo lo que se diga aquí, que no haya nada en contra de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer un repasito de lo que vimos la vez pasada. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos en Jacobo del 1 del capítulo 1, del versículo 1 al 11? Vamos a ver de qué se trató en esta ocasión. ¿Se acuerdan que vimos que Santiago dijo que así como Pablo lo dijo en una de sus cartas, que él era un eh, bond servant o un sirviente este, vinculado? ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan que vimos que en aquel entonces donde los israelitas podían tener como esclavos a sus mismos hermanos de otra tribu, pero de cualquiera de las 12 tribus, los podían tener como esclavos? En la palabra de Dios en Levíticos dice muy claramente, pero los tienen que tratar muy bien, como si fueran hermanos, no como esclavos. Bueno, cuando llegaba el año del jubileo, que era cada 50 años, acuérdense que los patrones, los que tenían esclavos, era un mandamiento que tenían que dejarlos ir a hacer su propia vida, sus propios negocios, su propia casa, su propia familia. Pero si en esa ocasión había algún esclavo como tenemos este aquí y decía, no, yo no me quiero ir, estoy muy a gusto con este patrón, estoy muy a gusto con este amo, no me quiero apartar de él. Y por su propia voluntad se quería quedar a pesar de tener la oportunidad de ser libre, era un siervo o un esclavo vinculado. Tenía que ir a donde estaban las puertas de, de la ciudad, y tenía que poner su oreja así como si estuviera aquí el poste y aquí ponía en la oreja. Y aquí donde nosotros nos hacen el agujerito para el arete, ahí les hacían un agujero con un instrumento especial para hacerles un agujero, y ahí el patrón
les colgaba un como arete. Bueno, ese arete estaba simbolizando a quién le pertenecía ese esclavo. Y de ahí, de esta tradición, salió la tradición del anillo de los matrimonios, que se ponen siempre en la mano izquierda para simbolizar que están casados. De ahí salió que es donde están ya unidos dos personas y ese es el símbolo. Bueno, Santiago dice que él es un siervo vinculado. ¿A quién? Él dice que es un siervo vinculado a Dios, que no pretende separarse nunca, nunca, nunca. Siempre va a ser su siervo por toda su vida, todo lo que resta de su vida. Muy bien. También vimos, dice, que cuando Dios, el artesano, ¿cuál artesano? El artesano, acuérdense que vimos cómo se refina el oro. Dice, cuando Dios, el artesano, nos refina como al oro. ¿Cuál será el procedimiento para refinar el oro? ¿Se acuerdan que vimos que había que pasarlo? Primero llega todo el camión lleno como de arena y ahí revuelto está el oro. Y después lo tienen que poner a, a calentar y a poner unos ácidos especiales. Y el oro tiene que ser pues molido y eh, maltratado para que se pueda separar totalmente de todo lo que no es oro. Entonces dice, cuando Dios el artesano nos refina como al oro, ¿será que hemos tenido que pasar por experiencias difíciles, experiencias intensas, experiencias aplastadoras, experiencias avasalladoras donde hemos tenido que luchar y vencer, experiencias forjadoras de resistencia para apartar de nosotros impurezas? O sea, conductas, eh, conductas o actitudes que no pertenecen a nuestra herencia incorruptible. Ese es el refinamiento del oro. Bueno, aquí este Santiago se está refiriendo que nosotros tenemos que pasar por pruebas. Y esas pruebas no significa que Dios tiene que estar probándonos. A ver, te voy a mandar una pruebita, a ver si la pasas. No, 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 no. No es prueba en ese sentido. Es una prueba en el sentido de refinamiento, de que nosotros necesitamos, como humanos, como pecadores, estar constantemente siendo refinados, santificados, para poder nosotros ser más como Él. Bueno, así vimos en la clase pasada que Dios nos va refinando como al oro y Él es nuestro artesano y Él nos hace pasar por experiencias difíciles, intensas, aplastadoras. Bueno, muy bien, también vimos, dice, ¿qué será que Él, o sea, el Padre, está haciendo de su pueblo joyas dignas de admirar y que andan en el mundo, pero no pertenecen a este mundo? No sé si ustedes se fijen que cuando una persona ya ha sido muy refinada, ha pasado por muchas dificultades, muchas, eh, pues, dolor en su vida, la persona se aferra al Padre y resiste todo lo que pueda para continuar abrazando sus promesas, su palabra. Esas personas las señalan las personas, oye, esa persona tiene algo, esa persona es diferente. ¿Qué será? Yo quisiera tenerlo. Yo quisiera tener lo que esa persona tiene. Bueno, es que han estado pasando por unos refinamientos y cuando llegan a un punto, son joyas dignas de admirar y que andan en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. También vimos en Primera de Santiago 3 que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? Y analizamos la palabra paciencia. Esto quiero que se nos quede muy bien. Paciencia no significa que soy muy paciente y que ahí estoy sentado en una silla, espere y espere, como si estuviera en el consultorio de un doctor. No, 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 no. A esa paciencia no se refiere.
Aquí la palabra de Dios, la palabra paciencia se refiere a resistir el sufrimiento, a resistirlo y a resistirlo y a resistir el sufrimiento, como cuando estamos haciendo ejercicio y al siguiente día nos duelen los músculos. Entonces, esa paciencia se refiere a resistir el sufrimiento siguiéndolo solo a Él. ¿Quién es Él? El Padre Todopoderoso. Resistiendo los refinamientos que nos llegan, tenemos que resistirlos con Él, siguiéndolo a Él, aferrándonos a sus promesas, aferrándonos a su palabra, y nosotros saldremos de ahí victoriosos. Cuando hacemos ejercicio físico, vimos, la primera vez duele, ¿verdad que sí? Sí, yo lo he experimentado. Duele al siguiente día. ¿Por qué duele? Por la resistencia hecha, porque hacemos resistencia, porque nos aguantamos y le seguimos, porque se rompe el músculo, pero después este se vuelve más fuerte. Si ustedes continúan haciendo el ejercicio, como ya lo saben, el músculo se vuelve más fuerte hasta que ya deja de doler. ¿Qué es lo que pasa dentro del músculo? Nosotros tenemos unas micro rupturas en las fibras musculares causadas por el estrés físico del ejercicio. Se produce esta sensación de dolor en los siguientes días y el malestar dependerá de la intensidad del esfuerzo hecho. Así es nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ser como hechos unas microrupturas dentro de nosotros. Que sea Él el que mande, el que dirija nuestra vida, el que nos conduzca a perseguir caminos que son de Él. Muy bien, también vimos que para los creyentes resistir el refinamiento produce resistencia, o sea, fidelidad a Jesucristo. Y esa resistencia es que nos está santificando, nos está acercando más a la forma como Él es. O sea, resistimos y resistimos y resistimos el refinamiento hasta que se nos forma un callo. Y ya cuando tenemos el callo, ya no duele. Como a este indito, me imagino que cuando anda descalzo y anda por las piedras o el camino muy muy difícil, camina y camina y corre y no le duele. ¿Por qué? Porque sus pies ya tienen una capa protectora, algo duro que se les hizo, que se les hace como una especie de protección, un callo. Muy bien. Ok. También vimos que en el capítulo 4, que dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito? Es que la paciencia sea perfecta, o sea, la paciencia sea perfeccionada. Dice, el propósito de todo este refinamiento, vimos la vez pasada, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Es ser perfeccionados. ¿Cómo perfeccionados? Sí, ser íntegros. ¿Qué significa íntegros? Hechos de una sola pieza. No sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá tenía una casita y la cocina era aquí una especie de gabinetito donde se guardaban la comida y luego un espacio y otro, una mesita para picar, un espacio y la estufa con el horno y un espacio y el refrigerador y un espacio y así, todo era seccionado. Ahora, cuando se inventaron las cocinas integrales, viene de íntegro. Las cocinas integrales son las cocinas completas, hechas de una sola pieza, donde no se puede penetrar. Es algo completo, no carece de ninguna de sus partes, es algo perfecto, es alguien en quien se puede confiar aunque nadie lo esté viendo. Es alguien en que ustedes le pueden platicar un secreto y saben que no va a salir de la boca de esa persona.
es alguien que ustedes pueden confiar, que esa persona, cuando ustedes les están platicando algo, no lo van a ir a divulgar por todas partes. Es una persona que se dice que tiene ejad. Ejad, que significa que está íntegro. O sea, que lo que predica, piensa y hace concuerdan. No hay fallas. No hay manera de penetrar con esa persona para que haga cosas en contra de la voluntad de Dios. No hay fallas porque es una persona íntegra, es una persona completa, es una persona de una sola pieza. Como humanos, no somos íntegros, claro que no. Nosotros nacimos con un cuerpo pecaminoso. Por eso el Padre nos tiene que estar refinando. Por eso no significa que, qué vida tan mala me tocó, o qué barbaridad, pero si no salgo de una cuando ya estoy en otra, pero ay, qué barbaridad, pero porque a mí me toca pasar por todas las dificultades y yo veo aquí la vecina de enfrente y no pasa por nada. No, 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 no. No hay que verlo desde ese punto porque estamos siendo refinados, estamos siendo santificados, lo dice Santiago, que en su nombre en hebreo dijimos que era Jacob y era el hermano de Yeshua, uno de los hermanos de Yeshua. Bueno, este es un tabernáculo y el tabernáculo en la palabra de Dios dice que es un ejad. ¿Por qué es un ejad? Porque es una obra completa. No hay manera de penetrar por ninguna de sus partes. No hay manera. Está sellado de tal manera que nadie puede penetrar. ¿Por qué? Así lo mandó el Padre, precisamente porque este es un lugar donde tiene que haber total, pero total santidad. Solamente había una puerta, pero por esa puerta solamente podían pasar personas que en aquel entonces Aarón y Moisés permitían. Muy bien, eso es un ejad. Nosotros queremos ser un ejad, nosotros queremos ser íntegros, necesitamos pasar por un refinamiento. Necesitamos tener paciencia, resistir a todo lo que nos toque pasar. Resistir como aferrándonos y siguiendo su voluntad, haciendo lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a donde nos quedamos. Entonces, Santiago nos dice, pongamos atención. Podemos ver que hay una serie de pasos en el proceso de la refinación del creyente. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es esa serie de pasos? ¿Qué es lo que produce gozo y paciencia en el refinamiento? Santiago nos dice, muéstrense gozosos cada vez que venga hacia ustedes un refinamiento. Muestren gozo y muestren paciencia en el refinamiento. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer si nosotros estamos en estas carnes que solamente nos llega una dificultad y ya estamos llorando, y ya estamos ahí, a veces pataleando, a veces diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí otra vez? Bueno, Santiago dice, primero que nada, hermanos, necesitamos enfocarnos en Yeshua. Primero que nada, ¿quién es Yeshua? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Para qué lo seguimos a Él? Sí, porque Él es nuestro Redentor. Él es el que vino aquí a la tierra para que nosotros podamos tener otro tipo de vida, la vida eterna. Sí, bueno, ya que estamos enfocados en Yeshua, ¿y ahora qué? Una vez enfocados en Yeshua, podemos ver a Yeshua trabajando en todo y en cualquier circunstancia. Cada cosa, cada circunstancia, lo vemos a Él y vemos que Él está trabajando en nuestra vida. Entonces se hacen evidentes los propósitos de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona está pasando por un problema muy grande y anda un abogado y un
sheriff detrás de esta persona lo andan investigando porque recibieron una declaración que hizo algo incorrecto. Cuando te llega una cosa de esas, cuando el sheriff te manda a llamar, entonces lo que primero tenemos que hacer es enfocarnos en Yeshua. Señor, yo soy una de esas ovejas que tú dices que no dejarás nunca. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo nunca las dejaré solas. Señor Yeshua, acuérdate, estoy en una dificultad grande, pero yo soy una de tus ovejas. Acuérdate de mí, amárrame a ti. Una vez que estamos enfocados, podemos decir, bueno, esta circunstancia está muy difícil de continuar. Esta circunstancia me tiene muy mortificado. Bueno, pero sabemos que todo lo que le sucede al creyente es para bien. Todo. Y en eso tenemos que aferrarnos, en esa promesa. Y después que pasa el tiempo, se hacen evidentes los propósitos de Dios. ¿Por qué me tuvo que pasar eso? ¿Por qué el sheriff me tuvo que mandar llamar? ¿Por qué estuve en problemas con la ley sin haber hecho nada? ¿Por qué hay personas tan malas que son capaces de venir a delatarme de algo que no hice? ¿Por qué hay personas que son capaces de venir a delatarme mostrando fotos que yo no participé, donde no participé? ¿Cómo? Bueno, cuando a ustedes les sucedan este tipo de cosas, no duden, por favor. Concentrarse primero en Yeshua, enfocarnos en Él, aferrarnos a Él y a sus promesas que Él ha dicho que nunca nos abandonará. Una vez eso, necesitamos ver que cada una de las cosas trabajan para bien y los propósitos del Padre son evidentes. Eso es lo que nos recomienda Santiago. Un momentito, por favor. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Todo el mundo listo? Ok, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fíjense bien, la tentación. Aquí vamos a hablar un poquito de algo diferente. De la tentación, aquí se refiere a los valores morales, a la tentación de estar tentados a caer en un pecado. Ok. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo? ¿Cómo que una corona de vida que Dios nos ha prometido a los que le aman? Pues la mera verdad, no sabemos cómo va a ser la corona de vida, ni cuál va a ser el propósito de tener una corona encima en nuestra cabeza, pero Él sí lo sabe. Lo único que les puedo decir que en los tiempos de los griegos, donde se empezó a llevar a cabo mucho el deporte, bueno, aquellos que hacían deporte y que eran vencedores, que eran los finalistas, les ponían una corona, así como esta más o menos, hecha de la rama de los olivos. Hasta aquí se ven todavía las aceitunas. Se las ponían en la cabeza y era todo lo que les daban. No había trofeos, no había medallas, no había nada, simplemente la corona. ¿Por qué? Porque eran vencedores. Bueno, este es un símil que el Padre pone, que nos pondrá una corona. ¿Y por qué? Porque somos vencedores. ¿Vencedores de qué? Porque hemos resistido hasta que se nos haga callo. ¿Y cómo? Bueno, pasando las tentaciones. Muy bien. Aquí tenemos uno de estos griegos que en la antigüedad pues hacían grandes esfuerzos por ganar en algún deporte, pero como ya les dije, antes solamente les ponían su corona en la cabeza y era todo, y luego empezaron los trofeos y después las medallas.
Bueno, quiero que sepan que esta corona de olivo, miren, aquí están las aceitunas, también se las dan a los militares que han hecho un trabajo muy bueno en su trabajo militar. Bueno, es un ejemplo solamente para ver lo que dice aquí acerca de la corona. En realidad, sí dice que vamos a recibir coronas, los que seamos capaces de resistir hasta el final. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué dice Juan 14? Vamos a Juan 14. Acuérdense que Juan está antes, porque forma parte de los evangelios. Juan 14, 15 al 31. Estos versículos valen oro. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios vale oro, pero estos versículos pongan mucha atención en lo que dice. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? Sí, es el Espíritu de verdad. ¿Cuál Espíritu de verdad? Dios mismo. Dios mismo puede estar dentro de nosotros en forma del consolador. El Espíritu, versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Necesitan ustedes resistir el refinamiento? Tienen adentro de ustedes mismos el consolador. Y Él nos dará la fuerza para continuar resistiendo, resistiendo. Dice, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué cosa tan maravillosa. Dice, ¿en cuál día? Porque él está diciendo que él ya se va, que dentro de poco ya no lo verán, les está diciendo a sus discípulos. Pero ¿cómo? ¿Cómo que ya no lo veremos? Y luego dice, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, fíjense, qué pregunta tan lógica humanamente. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo es posible que nosotros sí te podamos ver y el mundo no te va a poder ver? ¿Cómo es posible eso? No lo entendemos. Pues si estás aquí, todo el mundo te va a poder ver, nosotros y los demás, pero él dijo que no. Dice que eh, dijo Judas, en el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué les parece? El Padre, Yeshua, dentro de uno. 22, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, acuérdense, el Consolador, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, la paz que Él da es muy diferente. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
¿Cómo que el Padre es mayor que yo? Se acuérdense que él dijo que él era uno, ¿sí? Pero acuérdense que él dijo que tuvo que no aferrarse, no aferrarse allá a la eternidad y venir y reducirse aquí para que nosotros pudiéramos tenerlo en carne y hueso. Y eso está en el versículo de Filipenses 2:6. En Filipenses 2:6. Vamos a ver qué dice Filipenses 2:6. Dice, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a estar ahí en la divinidad y estuvo dispuesto a venir en forma humana. A eso se refiere que el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. 30. No hablaré ya al mundo con vosotros, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, o sea, el enemigo. 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vayámonos de aquí, ¿sí? Haciendo exactamente la voluntad del Padre. Bueno, nos fuimos a Juan, porque estamos hablando de que este Santiago, en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que aman. Estamos hablando de la corona de vida. Sí, podemos pasar por esa resistencia a la tentación. Vamos a ver el versículo 3. ¿De qué se trata el versículo 3? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Imposible. Él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Nunca, que nunca salga de su boca, Dios me está tentando. Dios me ha tentado. No, él no tienta a nadie. Ahorita vamos a ver de dónde vienen las tentaciones. Dice, aquí se está evaluando la fuerza moral del creyente. ¿Qué tal está su moral del creyente en esta tentación? Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, nunca cambia. Él siempre es el mismo. No hay mudanza ni sombra de variación. Ok, vamos a ver. Dice, después de que he cometido un pecado, ¿qué decimos? ¿Qué decimos nosotros generalmente? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Es que no entiendo. Eso es una excusa mía para decir, no pude evitar. Esa es mi naturaleza humana. Soy pecador, no tengo remedio. No, 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 no. Eso es una mentira. Todo esto, cuando decimos, ¿qué me pasó? Es que soy humano, no pude evitarlo, soy pecador, no tengo remedio. Es una mentira. Como seguidores de Yeshua, Él nos da la fuerza para resistir el mal con su espíritu. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Hay algo muy importante que tenemos que tener bien marcado, bien en cuenta, que no se nos olvide.
Lo tenemos que tener presente siempre en nuestro corazón. Vamos a ver qué es. ¿Cómo nos ayuda Él? ¿Cómo nos da fuerzas? La pregunta no debe de ser, ¿qué me pasó? Más bien debo de preguntarme, ¿por qué pequé? ¿Por qué pequé? ¿Por qué fallé? ¿Por qué? No, es que soy un pecador. Es que soy de naturaleza pecaminosa. Es que así es mi naturaleza. No, 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 no. ¿Por qué? Y como seguidor de Yeshua debo contestarme. ¿Qué me debo de contestar? Después de que yo mismo digo, ¿por qué fallé? A ver, Anita, perdón, ¿qué vale. significa concupiscencia? Sí. Concupiscencia significa la tendencia al pecado. Es la tendencia que tenemos hacia pecar. ¿Ok, Martita? Entonces, cuando dice en el versículo 14, sino que, acuérdense que dice en el 13 que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie porque es fuera de su naturaleza. ¿Cómo va a andar tentando él a las personas? No, dice Santiago en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio anhelo por pecar, de su propia atracción hacia el pecado, es atraído y seducido. ¿Por qué? Porque no le pones un hasta aquí cuando se debe. ¿Ok, Martita? Sí, Anita, gracias. Ok, bueno, entonces dice, la pregunta no debe ser ¿qué me pasó? Más bien debo preguntarme, ¿por qué pequé? ¿Por qué fallé? Y como seguidor de Yeshua debo de contestarme. Fíjense bien cómo debemos de contestarme. Ya una vez que estamos en Yeshua, ya tenemos una nueva identidad, porque en ese momento olvidé quién soy en Yeshua. Olvidé aquí me equivoqué, aquí debo decir, olvidé mi nueva identidad. Olvidé que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Y esto lo dice Gálatas 2:20, así tal cual como dice aquí. Cuando yo peco, es porque me olvidé de mi nueva identidad en Yeshua. Me olvidé quién soy. Si yo ya no soy yo, Él es el que vive en mí. Jesucristo vive en mí. Yo ya no vivo en la carne. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo ya hice un pecado? Si ya me encuentro en esa situación. Arrepiéntete, reenfócate, recuerda tu nueva esencia en el Mesías. Tú tienes una nueva esencia. Tú ya no vives ahí. Él es el que vive dentro de ti. Eso es lo que dice Santiago. Grandes son las recomendaciones que nos da Santiago. Como de seguidores de Jesucristo, cuando pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Fíjense bien, porque ya somos seguidores de Jesucristo y pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos, convirtiéndonos en algo que ya no somos. Ya no somos, ya no es Alma, es Yeshua viviendo adentro. Ya no es Trudy, es Yeshua viviendo adentro. Ya no es Marianita, es Yeshua viviendo adentro. Ya no es Martita,
Yeshua viviendo adentro. Ya no es Sandrita. Es Yeshua viviendo dentro de ella. Si ya estamos en Yeshua, estamos actuando en contra de nuestra naturaleza. Nosotros ya pasamos de muerte a vida eterna. Lo dice Juan 5:24. Nosotros ya pasamos de muerte a vida eterna. Entonces, cuando pecamos, es porque estamos convirtiéndonos en algo que ya no somos. Y eso ya no es nuestra identidad. Eso no significa que nunca más vamos a pecar. Pero acuérdense, arrepiéntete, reenfócate, recuerda tu esencia en el Mesías. Eso no significa que ya vamos a estar exentos de pecado. No, no, no. Mientras vivamos en este cuerpo, mientras vivamos en esta carne, mientras no seamos regenerados con un nuevo cuerpo, cuando venga Yeshua por segunda vez, después de que peques, arrepiéntete, reenfócate. Recuerda, tú tienes una nueva identidad. Tú tienes una nueva identidad. Cuando un incrédulo peca, está actuando de acuerdo a su naturaleza. No tiene a quién echarle la culpa más que a él mismo. Esa es su naturaleza. Él es mismo. No tiene otra identidad más que él mismo. Y está aunado a la identidad del enemigo, del acusador. Por ejemplo, un esposo habla golpeado, fuerte a su esposa, exigiéndole que le haga los huevos encharcados en aceite como a él le gusta. Pero de risa y risa porque se acuerda que es de la vida real, de mi vida real. No me olvides. De mi vida real. Dice, ella se llama Alma, recordando su identidad en Yeshua. Saca un sartén, se los prepara los huevos sin reclamar y con amabilidad. Enseguida, saca otro sartén para prepararse sus huevos con poco aceite. ¿Qué ha pasado? Ella ha resistido pacientemente y no actuó completo como en otras ocasiones anteriores. Ya se imaginarán, antes de tener la identidad en Yeshua, cómo eran estas situaciones. Es que te pareces a tu mamá, ella era una aceitosa, le echaba un montonal de aceite a las comidas y le recuerdas a la mamá y le recuerdas a no sé cuántas personas y pleito y pleito y pleito. ¿Qué significa? 3 días sin hablarse. O peor. Y uno y el otro se echan. ¿Por qué? No teníamos la identidad en Yeshua. Pero ahora tenemos la identidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Evitar la conmoción. ¿Para qué conmocionarnos sin necesidad? ¿Para qué la conmoción? Por ejemplo, cuando alguien escucha un chisme de un amigo, está tentado a recordar todos los detalles, que no se me olvide esto y esto y esto y lo otro, y hasta los escribe, y pasar todo a otro amigo. Hasta este punto, esta persona tiene que escoger si decide quedarse con el chisme. Es entonces que se dice que ha resistido la tentación. Ya resistió la tentación. De lo contrario, si no quiere quedarse con el chisme y pasarlo, esta persona es responsable de su propia decisión. Y las consecuencias no sabemos en qué vayan a terminar. Cuando la tentación es albergada,
cuando le damos albergue, cuando le damos casa, cuando le damos comidita, cuando la apapachamos, cuando le decimos que la queremos a la tentación, se convierte en pecado, saliéndonos de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, lo dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Cuando escogemos un estilo de vida donde albergamos, apapachamos, le damos casa, le damos alimento, la tentación y el pecado. Cuando escogemos un estilo de vida, albergamos la tentación y el pecado. Estamos, ¿qué? Cauterizando nuestra conciencia, como lo dice Pablo, que cauterizamos nuestra conciencia, escogiendo no arrepentirnos. Entonces, sufriremos la segunda muerte. ¿Dónde viene la segunda muerte? Vamos a Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. No es que los quiera asustar, pero hay que decir claramente lo que viene en la palabra de Dios. ¿Qué es eso de la segunda muerte? Fíjense bien. Dice la palabra de Dios que nosotros, si estamos vivos cuando venga Jesucristo por segunda vez, nosotros seremos regenerados, tendremos un nuevo cuerpo totalmente diferente a este. Él nos dará un cuerpo nuevo, regenerado. Y ese cuerpo ya no sufrirá ninguna otra muerte. Ese cuerpo ya es el cuerpo que va a vivir junto con Yeshua en, la, en el milenio y en la Nueva Jerusalén. Pero si es que nos morimos antes y nosotros estamos firmes y obedientes en su palabra, entonces también dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo será regenerado. Es más, dice que ellos serán primeramente regenerados antes de los que estén viviendo. Bueno, y los que no son regenerados, pues ahí se quedan, porque tendrán que pasar por la segunda muerte, que es la que dice Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o sea, el que venciere, el que resistiere la tentación, la, la, el refinamiento, el que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Vamos a ver Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Listos. Bienaventurado y santo, santificado, refinado, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, es cuando venga Jesucristo por segunda vez y regenere nuestros cuerpos. Dice la palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué les parece? Ahora vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿En qué consiste la segunda muerte? Ir al lago que arde con fuego y azufre. Vámonos otra vez a Santiago 1. Santiago 1. Ok. La excelente noticia es que en Yeshua hemos sido redimidos.
y estamos siendo santificados o purificados o refinados, como ustedes lo quieran llamar. Pero todo significa que estamos siendo cada día mejores, más como Él. Si vencemos en Él, si lo obedecemos a Él, si hacemos lo que Él nos pide, no debemos temer la segunda muerte. No, porque en la segunda vez que venga Jesucristo, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y de ahí nosotros ya no veremos ninguna muerte. Vamos a ver qué dice Juan 3:16. Yo me imagino que muchos de ustedes ya se lo saben de memoria, pero no se lo saben a lo mejor hasta el 18. Ok, ahora tenemos que leer desde el 16 hasta el 18. 3:16. Ok, listo, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, el, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Él, acuérdense que es obedecer. ¿Ok? Vamos a continuar con los siguientes versículos. Vamos a continuar con Santiago. Vámonos otra vez a Santiago, que está casi al final. Y vamos a ver el versículo. Nos quedamos en el 15. Entonces, la concupiscencia, o sea, ese anhelo de pecar, esa tendencia, esa como atracción, después de que ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto viene de lo alto. Nada de decir él me tentó. ¿Por qué? Porque él no está dentro de su personalidad de él. Y además él no cambia, no hay mudanza en él, no hay variación. 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. O sea, como los primeros frutos de sus criaturas. Aquí está hablando Santiago, porque acuérdense que está dirigiéndose a las 12 tribus y pues está apenas formándose la iglesia primitiva cristiana. 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre, ¿qué es eso de la ira del hombre? En el enojo, en el coraje, en contestar de una manera así dura. No está dentro de la justicia de Dios, o sea, no está dentro de su perfección. Justicia es algo que es perfecto. Si ustedes sostienen una tuerca y le meten un tornillo, ay, dicen, le quedó perfecto el tornillo a esta tuerca. Perfecto. Está justo, porque es perfecto. La justicia de Dios es perfecta. 21. Por lo cual, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, ya hermanos, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia.
y reciban con mansedumbre la palabra implantada. 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tanto solamente oidores. O sea, no solamente estar aprendiendo y aprendiendo, escuchando y escuchando, sino también haciendo, engañándonos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, o sea, se ve a sí mismo en el espejo y se va y luego olvida cómo era. Unas palabras bien similares dijo Jesucristo. Y dijo, por sus frutos los conoceréis. Si no hay frutos, no se puede ver que la persona es, pertenece, tiene la identidad de Yeshua. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Otra vez, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, si no refrena su lengua. ¿Qué les parece? Refrenar la lengua. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y se acabó Santiago capítulo 1. ¿Cuántas cosas hemos aprendido acerca de Santiago? Solamente en un capítulo. Son 5 en total. Bueno, vamos a orar para bendecir este estudio bíblico. Señor Padre, lleva este estudio a donde haya personas que necesiten escuchar esta palabra para poder ser transformados en este refinamiento, en esta santificación, en esta purificación que tú nos has permitido para poder llegar a ser más como tú. Gracias, Padre, porque ha sido bueno, porque tú has bendecido el estudio bíblico y lo bendecirás más. Señor, te pedimos por esta semana que nos guardes con bien, que nos protejas a nosotros y a nuestras familias donde quiera que estén. Y tráenos aquí el siguiente sábado con toda la alegría, el gozo de poder abrir tu palabra y aprender de estas maravillas que tú has escrito y que nosotros estamos aprendiendo y queriendo ponerlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica. Te damos gracias, Padre, Yeshua, porque tú eres el que pones en nosotros el querer y el hacer. En el nombre de Jesucristo, Yeshua, amén. Amén. Amén.